Nadie en la familia Windermere hablaba del acuerdo en voz alta. No en la mesa durante la cena. No en el porche, al caer la tarde, cuando el cielo tomaba el color del cobre viejo y el ganado se hundía en ese silencio espeso que solo conocen los ranchos grandes. No frente a los peones. No frente a la familia. No frente a nadie. Era una de esas cosas que no se decían porque, en casas como esas, lo verdaderamente serio no necesitaba explicación. Simplemente se entendía. Byron iba a cumplirlo porque su padre había dado su palabra, y una palabra Windermere seguía siendo, en aquellas tierras, la única moneda que nunca perdía valor. Todo lo demás podía fallar. La lluvia, el ganado, los hombres, la suerte. La palabra no. Y quizá por eso pesaba tanto. Lo que más inquietaba a Byron no era el acuerdo en sí. Era que no había peleado. No había discutido. No había alzado la voz. No había exigido respuestas. No había hecho siquiera la pregunta que más le oprimía el pecho en las madrugadas, cuando el viento se arrastraba sobre la hierba alta como si quisiera arrancarle algo a la tierra. Se había limitado a sentir junto a la cama de su padre, observando cómo los ojos cansados del viejo le buscaban resistencia en la cara y no encontraban nada. Nada. Ni una duda dicha a tiempo. Ni una objeción. Ni una salida. Y eso había bastado. El acuerdo quedó sellado allí, en esa habitación, con el olor a medicina, a sudor viejo y a muerte cercana. Byron pensó muchas veces en ese momento. Más de las que admitía. Porque mientras más lo recordaba, más extraña le parecía su propia quietud. Como si algo en él hubiera respondido antes que su voluntad. Como si hubiera aceptado no solo una promesa, sino una puerta cerrada cuyo otro lado todavía no conocía. Y lo peor era eso. No saber. No saber que lo esperaba. No saber por qué su padre había insistido. No saber por qué aquel asunto había sido tratado con ese silencio casi ceremonial que siempre hacía sospechar que la verdad era más grande que la explicación. Lo poco que Byron sabía de Ola Cerny cabía dentro de un solo respiro. Era la hija menor de un ranchero de 2 condados al oeste, un hombre al que su padre alguna vez había llamado la persona más calladamente poderosa a la que le había estrechado la mano. Fuera de eso, casi nada. Nadie le había dado una descripción. Nadie había ofrecido detalles sobre su edad, su carácter o su historia. Nadie explicó por qué ese matrimonio importaba tanto. Nadie aclaró por qué todo había sido arreglado con una firmeza tan fría. Y cuando Byron presionó a Cord, el antiguo capataz de su padre, un hombre de cuero, polvo y pocas palabras, solo consiguió una frase. No es lo que nadie espera. Nada más. Cord se fue después de decirlo, como si ya hubiera hablado demasiado, y Byron se quedó viendo la espalda del viejo alejarse con una incomodidad nueva bajo la piel. No es lo que nadie espera. Durante días enteros esa frase se le quedó dando vueltas, como una espina que no termina de hundirse ni de salir. Eligió interpretarla de la manera más amable que pudo. Se dijo que quizás significaba que era callada, o muy seria, o demasiado práctica, como ciertas mujeres criadas en ranchos aislados, mujeres sin paciencia para adornos, mujeres a las que la vida había enseñado pronto a no esperar suavidad de nadie. Bien. Eso podía manejarlo. Eso era sencillo. O al menos eso intentó decirse. Porque un hombre, cuando le entregan un vacío, lo llena como puede. Byron construyó en su cabeza una versión de ella con la misma mecánica con la que se levanta una cerca nueva. No porque quisiera, sino porque el espacio abierto lo incomodaba. Le molestaba no tener donde fijar la imaginación. Así que trazó una figura sin brillo, sobria, poco notable, competente, de gestos medidos y ojos fríos. Una mujer correcta. Una esposa posible. Nada más. No se sintió orgulloso de esa imagen, pero la sostuvo igual, porque era preferible a la incertidumbre. Porque la incertidumbre, cuando se alarga demasiado, empieza a parecerse al miedo. La mañana de la boda llegó como llegan casi todas las mañanas difíciles, sin drama y sin advertencia. Una luz gris, pálida, empujándose por la ventana del cuarto de peones. El sonido lejano de un gallo anunciando el día con una indiferencia casi ofensiva. El roce del viento contra la madera. Byron se vistió despacio. Demasiado despacio. Su mejor camisa estaba planchada y doblada sobre la silla junto a la puerta. Sus botas habían sido lustradas por alguien que lo hizo en silencio y sin esperar agradecimiento. Los pequeños actos de bondad se sienten como peso extra cuando un hombre ya va demasiado cargado. Montó solo. Algunos peones se ofrecieron a acompañarlo, y Byron rechazó la idea con un movimiento breve de cabeza que nadie cuestionó.
El camino hacia el oeste lo llevó entre viejos mezquites, por 2 cauces secos y después hacia la extensión abierta y pálida que pertenecía a los Erni. Nunca había pisado esa tierra. Era más grande de lo que esperaba. Más callada también. Las cercas eran viejas, pero estaban bien cuidadas. Los corrales eran sólidos. Los bebederos, limpios. Era el tipo de propiedad que no necesitaba anunciar su importancia para que uno la sintiera. Había lugares que gritaban poder. Aquel no. Aquel solo lo tenía. Y eso, por alguna razón, resultaba más inquietante. Una pequeña iglesia blanca se alzaba al borde de la propiedad. Madera pintada, campanario modesto, líneas sencillas, la clase de edificio que parecía haber sido colocado allí por alguien que entendía que la fe, en país remoto, también necesitaba dirección fija. Afuera ya había varias carretas. Byron las contó sin proponérselo, lo que significaba una sola cosa. Abría ojos. Más de los que había imaginado. Más memoria de la que le convenía. No había pensado en eso. No en serio. No en las miradas, ni en los gestos detenidos, ni en la forma en que los pueblos pequeños guardan una escena extraña durante años, repitiéndola en voz baja hasta volverla leyenda. Se quedó sobre el caballo un segundo más de lo necesario. Después bajó. Adentro, la iglesia olía a resina de pino, cera de velas y algo floral, tenue, difícil de nombrar. Tal vez flores secas. Tal vez perfume viejo. Tal vez otra cosa. Las bancas alojaban a unas 30 personas, peones, familias vecinas, algunos hombres mayores con rostros endurecidos por el sol, varias mujeres vestidas de oscuro que lo miraban con esa atención exacta de la gente que ya formuló un juicio y solo espera verlo confirmado. El ministro estaba al frente, paciente, sereno, con esa quietud profesional de los hombres que han aprendido a permanecer inmóviles mientras la vida ajena se tuerce frente a ellos. Byron ocupó su lugar. Las puertas del fondo seguían cerradas. Pasó un minuto. Luego otro. Mantuvo la mirada al frente, consciente de que lo observaban. No dio nada. Esa era una capacidad que los hombres Windermere cultivaban como otros cultivan la tierra. Permanecer quietos dentro del instante, aunque por dentro todo tirara en otra dirección. Pero incluso así, Byron sentía algo raro bajo el esternón. No eran nervios, no exactamente. Era la sensación de estar parado al borde de una revelación que alguien más entendía mejor que él. Una revelación que, por alguna razón, toda la iglesia parecía esperar. Entonces alguien se movió en la última banca. Un niño susurró algo que su madre mandó callar de inmediato. Una mujer mayor levantó un pañuelo hasta la boca con un gesto que no era pena ni sorpresa, sino algo suspendido entre ambas. Algo que Byron no consiguió interpretar. Después escuchó abrirse las puertas. Escuchó pasos. Lentos. Medidos. Sin prisa. Sin disculparse por el silencio que traían consigo. No se volvió enseguida. Esperó, recordando una frase de su padre que le había acompañado en demasiados momentos como para ignorarla ahora. Deja que el momento llegue a ti, hijo. Perseguirlo solo te hace ver desesperado. Así que esperó. El sonido de los pasos avanzó por el pasillo central, cada uno más cerca que el anterior, y la atmósfera de la iglesia cambió de una forma que Byron sintió antes de comprender. La tensión se hizo visible en los hombros de la gente, en la rigidez de algunas manos, en ese silencio demasiado limpio que no parecía propio de una boda. Y entonces ella estuvo a su lado. Byron se volvió. El velo era color marfil, fino como bruma de madrugada, y ocultaba todo y nada al mismo tiempo. Pero aún a través de la tela podía ver la forma de su figura. Alta. Erguida. Compuesta. Los hombros sostenían una clase de quietud que no nacía de la timidez, sino del control. Ella miraba al frente, directamente al ministro, no a Byron, no a la gente, no a la iglesia, solo al frente, como si ya hubiera decidido hacía mucho que cualquier cosa que ocurriera ahí la encontraría de pie. El ministro comenzó a hablar. Byron oyó quizá una palabra de cada 5. No lograba apartarse de la tarea inútil de intentar reconciliar a la mujer que tenía al lado con la figura plana que había construido durante 3 meses en su cabeza. Las dos imágenes no encajaban. No querían. Se repelían. Se dijo que era la luz, la forma en que las velas podían engañar a un hombre, la sombra del velo, la tensión del momento, la imaginación. Se dijo muchas cosas. No le sirvió de nada. El ministro avanzó con la ceremonia. La voz del hombre parecía venir desde muy lejos. Luego, con una suavidad que en otro contexto habría sido casi bondadosa, pronunció las palabras que indicaban que había llegado el momento.
Eola alzó ambas manos. Despacio. Sin vacilar. Y levantó el velo. Byron Windermere, un hombre que había domado caballos herreros, enterrado a su padre y atravesado años de tierra dura sin una sola escena de debilidad visible, se quedó de pie en aquella pequeña iglesia blanca y olvidó por completo lo que iba a decir. La mujer a su lado no era lo que esperaba. Ni remotamente. Y, a juzgar por el silencio que cayó sobre la congregación, no era lo que nadie esperaba. El aire mismo pareció detenerse. Las velas no se movieron. Nadie carraspeó. Nadie respiró fuerte. Nadie se atrevió a romper lo que acababa de entrar en la habitación. Pero no fue solo su rostro lo que desarmó a Byron. Fue la expresión de sus ojos cuando por fin lo miró. Calma. Directa. Y, debajo de eso, algo más. Algo que él no pudo nombrar. Una sombra de pregunta. Una historia retenida. Una clase de espera antigua, como si Eola hubiera llegado hasta aquel altar no para ser vista, sino para descubrir algo. Como si la persona observada no fuera ella, sino él. Y antes de que el ministro pudiera continuar, antes de que la iglesia exhalara, antes de que Byron recuperara un solo pensamiento completo, Eola hizo algo que resultó todavía más perturbador que el velo al caer. Apartó la mirada. Solo un instante. Pero bastó. Porque ese pequeño gesto abrió un abismo. La ceremonia siguió. Las palabras se dijeron. Los votos se intercambiaron. El libro del ministro se cerró. La gente exhaló con esa liberación colectiva que Byron solo entonces comprendió que todos habían estado reteniendo por alguna razón. Había algo en Eola Cerny, ahora Eola Windermere, que la mayoría de los presentes parecía reconocer sin explicarlo. Algo que no acababa de encajar con la escena simple de una boda. Algo que volvía todo más raro. Más denso. Más cargado de lo que una promesa matrimonial debería soportar. Y Byron seguía sin saber qué era. La recepción se hizo en el terreno abierto detrás de la iglesia. Mesas largas bajo una lona extendida entre 4 postes altos. Comida servida por mujeres que, con toda seguridad, llevaban cocinando desde antes de amanecer. A simple vista, la escena tenía todo lo necesario para parecer una celebración. El sol. Los platos. El murmullo de las conversaciones. El movimiento de las tazas y los cubiertos. Y sin embargo, debajo de eso corría otra cosa. Una corriente casi imperceptible que Byron alcanzaba a sentir sin poder nombrarla. Igual que cuando uno sabe que el clima está por cambiar mucho antes de que el cielo lo admita. La gente observaba a Eola. No abiertamente. No con grosería. Pero sí con esa mirada lateral que se reserva para alguien a quien se cree reconocer sin saber desde dónde. Un segundo vistazo sostenido demasiado tiempo. Una pausa. Un murmullo recortado a tiempo. Una curiosidad contenida. Byron lo notó porque él también la observaba, aunque se esforzaba por aparentar lo contrario. Eola se movía entre los invitados con una tranquilidad que no tenía nada de tímida. Hablaba cuando le hablaban. Respondía con precisión. Sonreía, pero no con esa sonrisa amplia y practicada de quienes quieren ser aceptados de inmediato. Lo suyo era algo más pequeño, más medido, y por eso mismo pesaba más cuando aparecía. Una mujer mayor le ofreció un plato. Eola dijo algo que hizo reír a la señora de una forma tan repentina que ésta terminó cubriéndose la boca, como si aquella risa hubiera sido una indiscreción. Byron se quedó al final de una mesa con una taza de café que no estaba bebiendo, tratando de entender qué ocurría dentro de él. Había cumplido. Se había casado. Eso, en teoría, debía simplificar las cosas. Pero la verdad era justo la contraria. Cada minuto en presencia de Eola parecía abrir una nueva pregunta. Cuanto más la veía, menos conseguía reducirla a una sola idea. Y el hecho de que nadie pareciera dispuesto a ayudarlo a entender solo volvía todo más incómodo. Cord apareció a su lado como suelen aparecer los hombres que han pasado demasiado tiempo moviéndose entre ganado y aprendieron a trasladar ese mismo sigilo a las reuniones humanas. ¿Estás bien?, preguntó. Bien, respondió Byron. Cord le dirigió esa mirada lenta con la que los viejos reciben una mentira apenas funcional. No insistió. Se quedó un momento viendo a la gente y luego soltó, con la calma de quien deja caer una piedra en agua quieta, su padre era Edmund Cerny. Byron giró apenas el rostro. Era, repitió Cord. La palabra se quedó suspendida entre ambos. Murió hace 14 meses. Le dejó todo a ella. Cada acre. Cada cabeza de ganado. Cada cuenta en cada banco desde aquí hasta la capital territorial. Todo. Lo ha estado manejando sola desde entonces. No pidió ayuda.
No salió a contarlo. No buscó respaldo. Solo lo hizo. Byron miró al otro lado de la reunión, donde Eola escuchaba a un anciano que parecía decidido a contarle la historia completa de su vida. Ella lo oía con una paciencia impecable. Nada en su cara revelaba cansancio. Nada revelaba orgullo. Nada revelaba esfuerzo. Y, de pronto, Byron entendió que aquella calma no era natural. Era conquistada. ¿Por qué nadie me dijo eso?, preguntó en voz más baja de la que había imaginado. Court tomó un pedazo de pan de maíz y lo examinó como si la respuesta pudiera esperar un segundo más. Porque ella pidió que no se dijera. Eso cambió algo. No de forma visible. Byron no hizo ningún gesto. Pero cambió algo en el centro mismo de su manera de mirarla. Eola no había llegado al altar como una pieza silenciosa arrastrada por la voluntad de los hombres que la rodeaban. Había llegado sabiendo exactamente lo que ocultaba y exactamente por qué lo ocultaba. La diferencia entre ambas cosas era enorme. Y de pronto, por primera vez, Byron se preguntó si él había sido evaluado mucho antes de creer que estaba observando a alguien desconocido. Los invitados empezaron a retirarse cuando la tarde comenzó a perder cuerpo. Las carretas se alejaron de una en una. Las mujeres mayores recogieron las mesas con la eficacia de quien lleva décadas dominando ese arte sin recibir jamás crédito por ello. La lona cayó. El terreno fue recuperando su silencio, no de golpe, sino con una paciencia tan lenta que casi parecía intencional. Cuando la última carreta desapareció detrás de la línea de árboles, Byron se encontró a solas con su esposa por primera vez. Se quedaron a unos 2 metros de distancia. Entre ellos todavía flotaban restos del día, luz dorada, platos apilados, marcas en el pasto, un silencio lleno de cosas no dichas. Eola ya se había quitado el velo hacía horas. Lo llevaba doblado sobre un brazo, la tela marfil deslizándose apenas. Miraba la tierra como si estuviera leyendo algo escrito en ella. Byron buscó una frase adecuada y no encontró ninguna que sonara suficiente. No sabía lo de tu padre, dijo al fin. Ni lo de la propiedad. Nadie me lo dijo. Ella giró hacia él. Lo sé, respondió. Yo pedí que no lo hicieran. ¿Por qué? Eola se tomó un momento. No a la defensiva. No ofendida. Solo el tiempo exacto de quien elige con cuidado qué parte de la verdad es útil. Porque necesitaba saber si ibas a venir, dijo. Sabiendo nada. Sin otra razón más que la palabra de tu padre. Byron la sostuvo con la mirada. ¿Y si no hubiera venido? Algo cruzó por el rostro de Eola. No era una sonrisa. Tampoco alivio. Era otra cosa. Más contenida. Más fría. Más franca. Entonces habría tenido mi respuesta, dijo, y a los dos nos habrían evitado problemas bastante más complicados después. El viento corrió entre la hierba alta. Ya no quedaba nadie cerca. La tierra entera parecía escuchar. Me estabas poniendo a prueba, dijo Byron. Estaba siendo cuidadosa, corrigió ella, con una suavidad que no pedía disculpa. Byron no respondió de inmediato. Entendió entonces que se había casado con una mujer que no daba un solo paso sin calcular lo que ese paso abriría. Una mujer que no confundía deber con confianza, ni palabra dada con seguridad real. Y en vez de sentirse ofendido, lo que sintió fue algo más difícil de enfrentar. Respeto. Curiosidad. Y una inquietud creciente ante la posibilidad de que el verdadero misterio de Eola apenas hubiera empezado a asomarse. Regresaron al rancho Cerny cuando las estrellas empezaban a imponerse en el cielo. Eola montaba con la espalda recta y una naturalidad que hablaba de años enteros sobre la silla. Conocía esa tierra bajo las patas del caballo del mismo modo en que Byron conocía la suya, por memoria profunda, no por observación. La casa principal resultó más grande de lo que él había imaginado. 2 pisos. Cimientos de piedra. Un porche ancho rodeando el frente y uno de los lados. Era una casa hecha para durar más que una vida. Más que 2. Las lámparas ya estaban encendidas. Alguien había previsto su regreso. Adentro, los cuartos eran sobrios, limpios, vivos con esa clase de orden que solo existe cuando una casa no ha sido descuidada ni un solo día. Eola lo condujo a una habitación del piso superior sin ceremonia ni torpeza. La casa funciona con horarios, dijo desde la puerta. Mañana te explico todo. Hay mucho que aprender y no hay razón para meterlo todo en una sola noche. Byron asintió. Luego, porque no pudo evitarlo, preguntó. ¿Siempre tomas decisiones así de cuidadas? Ella apoyó una mano en el marco de la puerta y lo miró con esos ojos que parecían decir menos de lo que sabían. Antes las tomaba rápido, respondió. Byron esperó.
Ella sostuvo el silencio un segundo más. No me sirvió bien. Nada más. Le dio las buenas noches y cerró la puerta con suavidad. Byron se quedó sentado en el borde de la cama, bajo la luz quieta de la lámpara, mirando la nada durante largo rato. Antes las tomaba rápido. No me sirvió bien. Aquello no sonaba a simple experiencia. Sonaba a consecuencia. A error viejo. A algo que todavía seguía caminando detrás de ella aunque no se le viera la sombra. Y por primera vez desde la boda, Byron comprendió que la mayor amenaza quizá no estaba en el acuerdo ni en la tierra ni en el hecho de haberse casado con una desconocida. Quizá estaba en aquello que aún no conocía de ella. Ese pasado llamó a la puerta 3 días después. Llegó en forma de jinete. Demasiado bien vestido para esa región. Demasiado limpio. Demasiado correcto. Su caballo no traía el polvo de un hombre acostumbrado a ganarse el camino. La chaqueta le caía demasiado bien. El tipo entero parecía pertenecer a otra clase de mundo, uno que usaba cortesía como herramienta y dinero como amenaza. Apareció en la reja principal un martes por la mañana, mientras Byron ayudaba a un peón a reparar un tramo de cerca, y pidió ver a Eola usando su apellido de soltera. Byron lo notó. También notó el tono. Eola salió al porche. Vio al hombre. Y por primera vez desde que Byron la conocía, la compostura que ella llevaba como segunda piel se alteró. No de forma dramática. No para cualquiera. Pero Byron estaba mirando de cerca. Ella se quedó inmóvil, sí, pero no con su calma habitual. Era otra inmovilidad. Más afilada. Más alerta. Como si el cuerpo entero se preparara para recibir un golpe invisible. Eola, dijo el jinete, sonriendo desde el caballo. Ha pasado tiempo. Ella no sonrió. Señor Aldine, respondió. Su voz estaba perfectamente nivelada, y precisamente por eso resultó evidente el esfuerzo que le costaba mantenerla así. Me enteré de que te casaste, dijo Aldine, dejando que la mirada se desviara un momento hacia Byron en una medición rápida, elegante y poco amistosa. Felicidades. Pensé que quizá todavía teníamos asuntos pendientes. No los tenemos, dijo Eola. Aldine inclinó un poco la cabeza. Creo que sabes que eso no es del todo cierto. El silencio que siguió pesó como piedra. Byron dejó la herramienta despacio y se giró por completo hacia la reja. Eola, sin voltear a verlo, dijo en voz baja. Entra a la casa, por favor. Era la primera vez que le pedía algo. Byron no se movió. Se quedó donde estaba, con la herramienta floja en la mano, mirando a Aldine con la paciencia inmóvil de un hombre que ya decidió que, ocurra lo que ocurra, piensa presenciarlo entero. No había agresión en su postura. Tampoco espectáculo. Solo esa firmeza callada que algunos hombres desarrollan trabajando una tierra que no perdona torpezas ni medias medidas. Eola lo sintió antes de verlo de lleno. Volteó apenas hacia él y algo en su expresión cambió de forma involuntaria. Aldine también lo notó. Su sonrisa se reajustó. Se volvió más cauta. No creo que nos hayan presentado, dijo Byron. La voz le salió tranquila. Demasiado tranquila. Reginald Aldine, respondió el hombre. Viejo conocido de la familia de su esposa. Negocios, principalmente. Dijo la última palabra con una soltura estudiada, como si cubriera muchas más cosas de las que convenía detallar. ¿Qué negocios?, preguntó Byron. Aldine miró a Eola. Tal vez su esposa pueda explicárselos. Ella los entiende mejor que la mayoría. Te estoy preguntando a ti, dijo Byron. El silencio se extendió lo suficiente para volverse una respuesta en sí misma. Aldine no parecía acostumbrado a ser detenido por una pregunta simple. Eso se le notó en la mandíbula. En la presión involuntaria de su mano sobre las riendas. En la forma en que el caballo se movió apenas bajo él. Era un hombre habituado a entrar en conversaciones bajo sus propias reglas. Byron acababa de negarse a entregárselas. Eola bajó del porche. Reginald, dijo, colocándose junto a Byron en una posición deliberada e imposible de malinterpretar. Cualquier cosa que hayas venido a reabrir, la respuesta es la misma que hace 14 meses. Nada ha cambiado. Todo ha cambiado, respondió Aldine, y su voz dejó caer la cortesía como se deja caer un abrigo que ya no hace falta. Tu padre murió. Has llevado esta propiedad sola. El acuerdo original que él rechazó sigue sobre la mesa. Tengo inversionistas pacientes, Eola. Y los hombres pacientes dejan de serlo. ¿Qué acuerdo?, preguntó Byron. Eola lo miró. Y esta vez no apartó la vista. Pero no respondió delante de Aldine. No ahí. No todavía. Se limitó a sostener el momento,
a dejar que el silencio creciera hasta volverse incómodo para todos menos para ella. Luego repitió, con una firmeza que ya no sonó ni lejanamente amable. La respuesta sigue siendo no. Aldine se marchó sin resolver nada y, lo que era peor para un hombre como él, sin la superioridad con la que había llegado. Pero Byron no sintió alivio cuando lo vio alejarse. Sintió otra cosa. Sintió que acababan de tocar una puerta cerrada, y que del otro lado había mucho más de lo que imaginaba. Esa noche se sentaron juntos en el porche. El sol se hundía detrás de los árboles. El rancho entraba en su rutina de atardecer. El ganado buscaba el agua. Los peones terminaban las últimas tareas con esa lentitud cansada de quienes ya entregaron el cuerpo entero al día. Eola sostenía una taza de té que no bebía. Mi padre se negó a vender la parte oriental de la propiedad, dijo al fin. 3000 acres junto al lecho del arroyo. Aldine representaba a un grupo de hombres que la querían por los derechos de agua. Hicieron la oferta 4 veces. Mi padre la rechazó 4 veces. Después de que murió, Aldine volvió. Supuso que conmigo sería más fácil. ¿Lo fue?, preguntó Byron. Ella giró despacio. ¿Qué crees tú? Byron casi sonrió. Creo que se fue sin obtener lo que vino a buscar. Volverá, dijo Eola. Siempre vuelve. La manera en que lo dijo fue peor que cualquier amenaza explícita. No había dramatismo. No había miedo visible. Solo certeza. La clase de certeza que se forma cuando algo ya ha ocurrido más de una vez. Y ahora, continuó ella, hay cuestiones legales sobre la tierra que el matrimonio complica o simplifica, según cómo estén hechas las cosas. El abogado de mi padre está revisándolo todo. Aldine también lo sabe. No es un hombre tonto. Byron estuvo callado un momento. ¿Esa fue la razón?, preguntó. ¿Aceptaste esto por proteger la tierra? La pregunta llevaba días viviendo debajo de todo. Eola giró lentamente la taza entre las manos. Fue parte de la razón, admitió. Al principio. Byron no apartó la vista. ¿Y ahora? Ella tardó tanto en responder que abajo, entre la hierba, comenzaron a oírse los primeros insectos de la noche. Ahora ya no estoy tan segura de las razones con las que empecé, dijo en voz baja. Y eso es incómodo para alguien que prefiere estar segura. Aquello no resolvió nada. Pero cambió algo. Porque era la primera vez que Eola dejaba ver un borde real de su propia incertidumbre, y Byron entendió, con una claridad que lo sorprendió, que el mayor peligro ya no era solo perder tierra. El peligro era que él comenzaba a importarle demasiado una mujer que seguía siendo, incluso cuando se sinceraba, un territorio incompleto. Las semanas siguientes avanzaron con el ritmo de la tierra, es decir, con el ritmo de lo que había que hacer. No con el de los sentimientos. No con el de las preguntas. El trabajo tenía una forma útil de ordenar lo que por dentro seguía desordenado. Byron aprendió el rancho Cerny como había aprendido todo lo difícil en su vida, apareciendo antes de estar listo y prestando atención. Aprendió que Eola se levantaba antes del amanecer sin excepción. Que llevaba las cuentas del rancho en un libro de cuero con una precisión que habría impresionado a hombres con el doble de edad y el doble de experiencia. Que exigía más de sí misma que de cualquiera de sus peones, y que precisamente por eso la respetaban sin reservas. Aprendió que leía de noche a la luz de la lámpara, historia casi siempre, leyes a veces. Que tenía opiniones duras y exactas sobre el agua, la tierra y el modo en que los hombres ricos llamaban progreso a la rapiña cuando podían pagar abogados suficientes. Aprendió que se reía pocas veces, pero cuando lo hacía no había medida ni cálculo en esa risa, y el rostro entero se le transformaba. Aprendió, sin admitirlo del todo, a escuchar a la distancia buscando ese sonido. Ella también lo fue aprendiendo a él. Lo vio en la forma en que comenzó a anticipar sus hábitos. En que ya sabía que revisaba los caballos cada noche antes de entrar. En que no anunciaba lo que arreglaba. En que detestaba la gratitud demasiado directa. Así que Eola empezó a dársela de lado, en forma de reconocimiento práctico, nunca como exhibición. Eran dos personas cuidadosas acercándose en pasos igual de cuidados. Lento. Honesto. Casi peligroso por lo que podía llegar a significar. Y, sin embargo, la sombra de Aldine no desapareció. No hacía falta que estuviera presente para quedarse en la casa. Bastaba una escritura abierta sobre la mesa. Bastaba una conversación interrumpida. Bastaba la palabra agua. Bastaba recordar la manera en que Eola había dicho siempre vuelve. Byron empezó a revisar documentos con el abogado del padre de Eola. Escrituras. Mapas. Rechazos anteriores. Registros de derechos. Nombres. Fechas. Testigos.
Aprendió a entender la tierra también en papel. Y cuanto más entendía, más claro veía el tamaño real del problema. No se trataba solo de 3000 acres. Se trataba del futuro del arroyo. ¿De quién bebería de él? ¿De quién mandaría cuando las estaciones malas llegaran? En el campo, la codicia rara vez dice su nombre verdadero. Se presenta como inversión, como oportunidad, como modernidad. Pero debajo siempre late lo mismo. Control. Aldine regresó 6 semanas después de la boda. Un jueves por la mañana. Y esta vez no vino solo. Trajo abogado. Byron los esperaba en la reja. No porque alguien le hubiera advertido, sino porque ya entendía qué clase de hombre era Aldine y cómo actúan los hombres de esa clase cuando la paciencia se agota. La semana anterior la había pasado con Eola y con el abogado revisando todo. Ya sabía exactamente qué querían. Más importante todavía, sabía por qué no podían obtenerlo. Señor Windermere, dijo Aldine desde el caballo, pronunciando el apellido como si todavía lo considerara provisional. Señor Aldine, respondió Byron. No se apartó de la reja. El abogado joven, incómodo en la silla, con la postura clara de quien pertenece más a una oficina que a un camino de tierra, se aclaró la garganta. Venimos por el asunto de la superficie oriental y los derechos de agua correspondientes. Como esposo de la señora Windermere, usted ahora tiene una participación conjunta. Sé muy bien lo que tengo, lo interrumpió Byron. Y también sé lo que tienen ustedes, que es un acuerdo verbal rechazado por escrito 4 veces por Edmund Cerny y sin ninguna fuerza legal. Luego miró a Aldine directamente. Si quieren probar lo contrario en corte territorial, adelante. Tengo entendido que el juez de este distrito es un hombre muy minucioso. Aldine lo estudió en silencio. Su esposa lo ha estado educando, dijo. Mi esposa tiene más paciencia que yo, respondió Byron. Yo tomaría la oferta que está dispuesta a hacerle por la parcela del suroeste, que es justa y está documentada, y me iría de aquí antes de que yo deje de ser cortés con todo esto. Aldine no respondió enseguida. Y durante esos segundos, Byron vio por primera vez la posibilidad real de haberlo colocado donde ese hombre menos soportaba estar, sin ventaja, sin control y sin margen para fingir que la situación seguía inclinada a su favor. Aceptaron la oferta. No de inmediato. Hombres como Aldine nunca ceden de inmediato. Pero la semana siguiente, a través del abogado, el acuerdo quedó firmado. La franja oriental y sus derechos de agua siguieron siendo tierra Windermere, y seguirían siéndolo mucho después de que Byron y Eola dejaran de estar vivos para verlo. Sobre el papel, el problema estaba resuelto. Sobre el papel. Eola leyó el documento firmado sentada en la mesa de la cocina un viernes por la tarde. Lo leyó 2 veces. Después lo dejó sobre la madera y levantó la vista hacia Byron con una expresión que él no le había visto nunca. Abierta. Desarmada de una manera mínima, pero real. Como una ventana que lleva años sellada y por fin cede. Gracias, dijo. Lo habrías hecho sin mí, respondió Byron. Sí, dijo ella. Pero no tuve que hacerlo. Era una frase pequeña. Silenciosa. Sin ornamentos. Y, aún así, Byron entendió de inmediato el peso que llevaba. Para Eola Windermere, admitir que algo no lo había enfrentado sola no era poca cosa. Era probablemente lo más importante que sabía entregar. Byron estiró la mano por encima de la mesa y cubrió la de ella. Eola miró la mano. Luego lo miró a él. No se apartó. Aquello podría haber parecido el final de una historia. No lo era. La primavera siguiente, la propiedad combinada, que en los condados cercanos ya todos llamaban simplemente el rancho Windermere, recibió a su primera hija en una mañana clara, luminosa, de esas en las que el aire parece recién lavado por la noche. Byron pasó 4 horas sentado afuera de la puerta del dormitorio sin fingir calma ni una sola vez. Miró el piso. Escuchó cada sonido detrás de la puerta como si de cada uno dependiera su propia respiración. El tiempo se deformó. Se volvió lento, agresivo, casi cruel. Cuando por fin Cord abrió la puerta y lo miró con una expresión que respondía todas las preguntas antes de que Byron pudiera hacer una sola, él se puso de pie despacio, apoyó una mano en el hombro del viejo capataz y entró. Eola estaba exhausta de una forma que cambiaba el significado de la palabra. Reclinada contra las almohadas, el cabello suelto, la mirada pesada, y en el rostro algo que Byron jamás le había visto. No estaba la compostura. No estaba la distancia medida. No estaba la vigilancia. Había otra cosa. Una vulnerabilidad completa. Limpia. Casi feroz en su honestidad. Sostenía a su hija.
Byron se sentó junto a ella en el borde de la cama y miró el hecho pequeño e imposible de esa niña en sus brazos. No encontró una sola palabra a la altura. Así que no dijo nada. Solo rodeó con un brazo los hombros de Eola y ella se inclinó hacia él. Esta vez sin cálculo. Sin corrección. Sin esa costumbre vieja de contener hasta el último gesto. Solo el peso sencillo de alguien que, por fin, se permite descansar. Y se quedaron así mientras la luz de la mañana avanzaba por el piso. Afuera, la tierra se extendía en todas direcciones. Cada acre conservado. Cada línea de cerca en su sitio. Cada arroyo corriendo como siempre. El potrero del este recibía el sol temprano y la hierba mostraba ese verde brillante y breve que el verano más tarde quemaría hasta volverlo oro. Todo era suyo. La tierra. El trabajo. La casa. Pero también algo más extraño y más difícil de nombrar. La vida levantada encima de todo aquello, despacio, honestamente, sin que ninguno de los dos hubiera comprendido del todo dónde encajaría el otro hasta que ya estaban encajados. Byron miró a Eola. Ella miraba a su hija con una expresión que respondía más preguntas que cualquier cosa que hubiera dicho jamás. Pensó en el hombre que había cabalgado hacia el oeste 3 estaciones atrás, con expectativas bajas y resignación callada, fabricando en la mente el retrato de una desconocida porque el vacío lo incomodaba. Pensó en lo brutalmente equivocado que había estado. Y sintió gratitud de esa forma simple y rara con que un hombre agradece cuando la vida decide corregirlo con suavidad en vez de partirlo para enseñarle. Agradeció haber ido de todos modos. Agradeció haber llegado. Agradeció haber permanecido. Pero incluso en aquel cuarto lleno de luz, incluso con la niña respirando entre los dos como la prueba más tangible de todo lo que ya era real, Byron entendió algo que no dijo en voz alta. Las historias que parecen cerrarse casi nunca se cierran por completo. Solo aprenden a quedarse quietas un tiempo. La tierra seguía a salvo. Aldine había firmado. La casa respiraba en paz. Y, sin embargo, Byron había vivido demasiado como para confundir la paz con el final. La paz, a veces, no es una conclusión. A veces es solo la pausa exacta antes de que otra verdad salga a la superficie. Eola levantó la vista hacia él. En sus ojos estaba el cansancio. También una serenidad nueva. Pero en el fondo seguía existiendo aquello que Byron vio el día de la boda, detrás del velo, esa profundidad silenciosa que nunca se agotaba del todo, como si Eola todavía guardara habitaciones interiores a las que nadie había entrado por completo. Byron apretó con suavidad su hombro. No preguntó nada. Ya había aprendido que ciertas respuestas llegan solas y otras jamás se arrancan a la fuerza. Se esperan. Se ganan. Se merecen. Abajo, la casa empezaba a moverse con los sonidos del día. Un balde. Unas botas. Una puerta a la distancia. La vida reclamando su continuación con la terquedad humilde de siempre. Byron volvió a mirar a la niña y tuvo una impresión extraña, tan súbita que le dejó un frío leve en el cuerpo. No de miedo. No exactamente. Más bien de comprensión. Todo lo que habían defendido hasta entonces ya no pertenecía solo al presente. Ahora también le pertenecía a ella. Y con esa certeza llegó otra, más oscura. Lo que vale más despierta más hambre. Lo que sobrevive atrae nuevas amenazas. Lo que permanece obliga a otros a volver. No dijo nada. No hacía falta. Afuera, el viento rozó el porche y siguió de largo, como si solo estuviera comprobando que la casa seguía en su sitio. Más tarde los peones saldrían a las cercas. Court revisaría el ganado. Habría cuentas, agua, herramientas, polvo, decisiones. El día seguiría. Los días siempre siguen. Y, sin embargo, Byron no lograba quitarse de encima la sensación de que algo más estaba acomodándose en los márgenes de su vida, fuera de vista, esperando el momento correcto. No era paranoia. Era atención. La clase de atención que un hombre aprende a conservar cuando entiende que casi todas las cosas más importantes llegan envueltas en incertidumbre. Eola volvió a mirarlo y esta vez sí sonrió. No una sonrisa grande. No hacía falta. Era suficiente. Byron se la devolvió y comprendió que, pasara lo que pasara después, ya no era el hombre que había llegado a la iglesia con las manos vacías y la mente llena de suposiciones equivocadas. Había llegado creyendo que iba a cumplir una promesa ajena. Se había quedado levantando una vida propia. Y quizá esa era la parte más extraña de todas. Que el acuerdo del que nadie hablaba en voz alta, ese pacto seco, callado y pesado, nacido del deber y del silencio, hubiera terminado abriendo un camino que ninguno de los dos supo nombrar desde el principio. Algo hecho no de facilidad, sino de cautela.
No de romance rápido, sino de trabajo, observación, lealtad y paciencia. Una de esas uniones que primero se demuestran y solo después se entienden. Byron miró una vez más la luz, la cama, a Eola, a su hija, el borde del mundo visible por la ventana. Todo parecía tranquilo. Pero él ya sabía demasiado para confiar por completo en lo que parece tranquilo. Porque algunas historias no anuncian el giro cuando está por llegar. Algunas se limitan a bajar la voz. Guardan silencio. Y esperan.